este regalo gratuito viene a través de Cristo y se recibe solo cuando creemos en Él. Pero esta creencia no es solo creer que Cristo existe. La palabra dice, Satanás cree en Dios. Pero más, esa creencia es su sumisión a su voluntad, a la voluntad de Dios para nosotros, aceptándolo como Señor sobre tu vida. El Señor no es el Señor si solo crees. Necesitas someter su vida, su voluntad a Él. Y eso es un poco difícil, pero podemos enfocar en eso más después. Eso no es el tema de hoy. Juan 3:16 también nos dice que a través de la salvación tenemos vida eterna. Antes de la salvación estábamos condenados a la muerte y la destrucción. Pero las Escrituras dicen que cuando entramos en una relación con Cristo, nacemos de nuevo. Nacemos a una nueva vida. A pesar de que nuestros cuerpos morirán un día, tenemos la promesa de la resurrección. Amén. La misma resurrección que Cristo experimentó 3 días después de la cruz. Gloria a Dios, amén. Una resurrección física que purifica el cuerpo a lo que Dios había deseado para nosotros desde el principio, donde no hay dolor, no hay sufrimiento ni enfermedad. Así que ahora sabemos qué es la salvación, de dónde viene, como Cristo la provee. En Lucas 1:66 y 67 vamos a leer. Serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Zacarías, un pariente de María y padre de Juan el Bautista, profetiza sobre su hijo a través de un canto. Es un poco difícil en nuestro idioma verlo cómo fue, pero la verdad, él fue cantando. Esa fue su alegría. Y si recuerdas la historia, es la primera vez él está hablando en 9 meses. Y sus primeras palabras son canción sobre su hijo para Dios. Y él explica que él iba a ser el profeta que prepararía el camino para el Señor. Y ahora sabemos que el Señor Jesucristo es que viene después de Juan el Bautista, quien iba a traer el conocimiento, o en este pasaje, encontrar mediante el perdón de la salvación a través del perdón de los pecados. Y al leer los evangelios, ves que este perdón de pecados viene a través de la muerte de Jesucristo mismo. En la cruz, una muerte que Él murió voluntariamente por ti y por mí. 1:2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó para nuestros pecados. Y solo los nuestros, no solo los nuestros, sino también de los de todo el mundo. Vemos que el perdón
no es solo para nosotros. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? Pues no es solo para ellos que creen y confesamos nuestros pecados, sino que a través del sacrificio de Cristo, los pecados de todo el mundo, sin excepción, han sido perdonados. Aunque no lo pidan, son perdonados. Pero, ¿cómo es esto? Si son perdonados, ¿no son salvos? Si recordamos las palabras de Zacarías, el perdón solo nos lleva a saber acerca de la salvación, no de la salvación real. Para entender esto mejor, echaremos un vistazo al Antiguo Testamento. Eso es donde vamos a empezar con Éxodo 17, 1 al 7. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», le reclamaron. «Cállense», respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: para por delante del pueblo, toma tu vara y la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meribá, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor, diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Éxodo 17, 1 a 7. Y si seguimos ahora, porque eso es realmente la primera parte de la historia. Y es interesante, la primera parte en Éxodo, pero necesitamos ir a otro libro, a Números, para ver el final de esa historia. ¿Puedo tener un voluntario para leer Números 20, 1 a 13? ¿Quieren venir a leerlo? Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y de ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos,
y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Aleluya. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Interesante. En Éxodo vemos la fidelidad de Dios proveyendo milagrosamente agua a los israelitas. A pesar de que son exigentes e incrédulos de que Dios y Moisés están cuidando de ellos. Moisés golpea la roca y el agua se precipita. Pero por otra parte, dentro de la vida de Moisés en Números, vemos que el pueblo se vuelve sediento y se altera de nuevo, pensando que Dios y Moisés los han traído solo para dejarlos morir. Le dice a Moisés que planea proveer para ellos de nuevo. Y de nuevo a través de lo que puede ser la misma roca. Pero esta vez Moisés solo debe hablarle a la roca, no el golpearla. Pero en cambio, Moisés viene y no una, sino 2 veces golpea la roca, en lugar de hablarle como se le dijo. Por esa desobediencia a Moisés se le prohíbe la entrada a la tierra prometida. Eso parece una consecuencia tan grande para un pecado tan pequeño. Es una roca. ¿Quién está afectando, verdad? Pero necesitamos entender esa historia y qué estaba sucediendo en el contexto de Jesús. Si seguimos 1 Corintios 10:4. Podemos ver que la roca es un tipo de Cristo. Suena extraño comparar a Jesucristo con una roca, pero Pablo nos dice en 1 Corintios 10:4: y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Si quieres leer los versículos alrededor, puedes ver que Cristo era la roca donde recibían su bebida espiritual. Pablo está hablando de esta historia que acabamos de leer en Éxodo y Números. Dios, aleluya. Pablo nos dice específicamente que esta roca representa a Cristo. No hay discusión. Y la primera vez que la roca fue golpeada representaba la crucifixión de Jesús en la cruz. Entonces, ¿por qué fue tan importante que Moisés golpeara la roca por segunda vez? Porque Cristo solo tuvo que ser crucificado una vez. El perdón por todos los pecados del hombre para todos los tiempos vino a través del único acto de sacrificio. Una vez que se daba el perdón, no tenía que ser dado de nuevo. Podemos ver que el plan de Dios era perdonarnos. Y ese es su deseo, sí. Y ese no depende de nosotros, ni de nuestras obras, sino de sus obras, las obras de Cristo. Dios, aleluya. Ahora en Salmos 51, 16 hasta 17.
Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. En ese versículo encontramos algo interesante. Dios no quiere que sigamos regresando pidiendo perdón por cada pecado. Amén. Sí, Señor. Que era el propósito de esos sacrificios y ofrendas. Sino que Él quiere arrepentimiento. Pero ¿cuál es la diferencia entre el perdón y arrepentimiento? Básicamente el perdón depende de Dios. El arrepentimiento depende de nosotros. La palabra hebrea para arrepentimiento lleva un entendimiento de que cuando vamos en una dirección, nos damos una vuelta y con la misma fuerza vamos en la dirección opuesta. Entonces, ¿qué significa eso? Somos pecadores, que estamos lejos de la presencia de Dios. A través del sacrificio de Jesucristo, todos los pecados fueran perdonados. Este perdón abre el camino para la salvación, que es la vida eterna con Cristo y con todos los que le son fieles. Esta salvación es entonces aceptada por nosotros a través de nuestro arrepentimiento. Cuando huíamos de Dios y de su deseo por nuestras vidas, ahora volvemos a Él, sometiéndonos humildemente. Ahora, cuando me doy cuenta de mis pecados y confío en mí, incluso los pastores los tienen. Todos nosotros tenemos pecados. No pido perdón a Cristo, porque sé que ya lo tengo. En cambio, expreso mi arrepentimiento a Dios. Le digo que realmente lo siento, que acepto su perdón. Me alejo de mi pecado y corro hacia Dios. Amén. Y ahora, si puedo pídale a Pastor Antonio y Pastora Suyapa para suban conmigo. Me gustaría invitar a todos los que quieren comprometer sus vidas a Cristo hoy, a que sometan su voluntad y dejen de huir de Él y de sus planes para ustedes. Puedes sentir que ya has venido a Cristo y has expresado tu creencia, pero tal vez no te has sometido a ti mismo. Dios te está llamando a algo, pero tú, si quieres renunciar, no quieres renunciar al control. Tal vez tengas miedo de perder la vida que tienes, pero entiendan que cuando renunciamos a nuestra voluntad por la voluntad de Dios, nuestras vidas se vuelvan más grandes, no menos. Los planes de Dios para ti, cada uno, son mejores que cualquier cosa que puedas imaginar para ti mismo. Quiero darte una oportunidad para venir, para orar con nosotros, con los pastores. Pero también me gustaría invitar hoy a cualquier persona que quiera recibir oración. Por favor, acércate y permítenos orar por ti. Hay una llamada en su vida, en la vida de cada uno de ustedes, que Dios está tratando de llamarle. Algunos ya aceptan esa llamada, algunos todavía están esperando, están pensando, no sabes si quieres comprometerse.
sabes si puedes confiar. Confío en ustedes. Que puedes entender la vida de nosotros cuando decimos, sí, puedes confiar en Dios. Puedes confiar que su plan es mejor que tuyo. Y que Dios quiere verte en su llamada. Dios quiere traer una propuesta. Tal vez estás viviendo una vida día a día. Despiertas, trabajas, comes, regresas a dormir. El próximo día hagas otra vez. Y no sabes si esa es una vida que merece vida, que mereces el tiempo. Pero Dios quiere traerte afuera de su vida diariamente. Dios quiere traerte a una propuesta, a una misión para su reino, para algo más grande que usted. Cuando trabajamos en nuestra propia vida, en nuestra propia fuerza, solo podemos hacer un poco. Pero cuando unimos con Dios, y no solo Dios, pero todo su pueblo, cada otro creyente, cada otra persona sometiendo su vida a Él, podemos lograr cosas más grandes que nosotros individuales. Juntos somos mejores. Quiero dar una oportunidad otra vez. Si quieres comprometer su vida, comprometer su voluntad a Dios, y necesitas oración, porque no es algo que haces solo. Todos somos aquí para hacerlo con usted, para ayudarte en esa vida, en esa misión. Quiero darte la oportunidad para venir y entrar en oración con tus líderes aquí. Otra vez, si solo necesitas oración, tienes miedo de qué está pasando, si necesitas sanidad, si necesitas la presencia de Dios sobre su vida, ven aquí, recibir oración, confiar en la palabra de Dios y confiar en su obra, en la obra que Él está haciendo en cada uno de ustedes y en nuestras comunidades y alrededor del mundo. Te damos gracias. Te damos gracias por esa redención en la cruz del Calvario. Te damos gracias por ese plan, Señor amado, que tú estableciste para que nosotros te conociéramos y fuéramos salvos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Amén.